Y como para redondear un poquitito la idea de los diuréticos, sí, tener en cuenta que, como decía, esta pérdida de calcio que se ve exacerbada aparte por el uso de corticoides y el uso de medicación antirreflujo termina generando sí, una osteopenia y una alteración en la estructura esquelética ¿sí? De estos pacientes, que termina después también influyendo en lo que es la función pulmonar, ¿sí? Con respecto a los broncodilatadores, tampoco hay evidencia suficiente que para su uso, ¿sí? Está indicado en sí en pacientes que tienen signos de obstrucción reversible, ¿sí? Por medio de un estudio de función pulmonar. Si no, los broncodilatadores en sí mismos en este artículo que yo les comenté al principio, que habla un poco de los mitos del tratamiento farmacológico, es que lo que ellos vieron retrospectivamente en la evolución de estos pacientes y la revisión de historias clínicas, ellos las llaman a los broncodilatadores las drogas de la desesperación. ¿Por qué? Porque vieron que los broncodilatadores se indicaban en aquellos pacientes cuanto más prolongado era el tiempo de ventilación y más difícil era el riesgo de extubación. Se indicaban estos broncodilatadores como medida de rescate sin saber realmente cuál era la eficacia y cuál era la seguridad ¿sí? De la droga. Y aparte, con el tema de los broncodilatadores hay que tener un cuidado particular. ¿Por qué? Porque en el caso de que el paciente presente una traqueobronquiomalacia, ¿sí? El uso de esta medicación puede tener un efecto paradójico, ¿sí? O sea, el efecto todo lo contrario a lo que se estaría buscando, ¿sí? Entonces, no, tampoco estarían indicados o no hay evidencia que fundamente la utilización de este tipo de drogas, ¿sí? Los corticoides son unos agentes antiinflamatorios, ¿sí? Con muchísimo poder antiinflamatorio, y lo que se vio es que, si bien tienen efectos beneficiosos a corto plazo, ¿sí? Disminuyen el tiempo de requerimiento de oxígeno, facilitan la extubación del paciente, también tienen efectos adversos a corto plazo muy graves, como lo son el sangrado gastrointestinal, como lo es la hiperglucemia y como lo es la hipertensión arterial. Pero lo que se empezó a ver con el uso de corticoides a largo plazo es que tienen implicancia en el neurodesarrollo de estos pacientes. Aumentan el riesgo de parálisis cerebral y aumentan el riesgo de otras alteraciones a nivel neurológico, ¿sí? Entonces, lo que se plantea, sobre todo en el artículo, es que particularmente con los corticoides, lo que hay que tener en cuenta es el tiempo en el que yo se lo voy a indicar al paciente y qué tiempo lo voy a mantener. ¿Por qué? Porque se vio que en aquellos pacientes en los cuales se indicaba corticoide en los primeros 4 días de vida, ¿sí? Estos corticoides, si bien, como dije, disminuían el tiempo de requerimiento de oxígeno, facilitaban la extubación del paciente, aumentaban el riesgo de sangrado gástrico, aumentaban el riesgo de perforación intestinal y aumentaban el riesgo de aparición de parálisis cerebral. En cambio, se vio que los corticoides administrados entre el séptimo y el día número 14 a pacientes que estaban intubados disminuía la mortalidad por broncodisplasia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con este aspecto en particular? Que el seguimiento a largo plazo de estos pacientes no está muy bien documentado hasta el momento. Entonces, no se termina de saber cuál es el efecto, ¿sí? A largo plazo y si podría tener o no un efecto o una implicancia en el neurodesarrollo de este tipo de pacientes. Y como lo dije al principio, siempre tener en cuenta que los corticoides son importantes inhibidores de la síntesis de ADN. Entonces, por más que tengan un alto poder inflamatorio, también tenemos que tener en cuenta de que van a inhibir el crecimiento, ¿sí? El desarrollo cerebral, el desarrollo somático, el pulmonar. Entonces, también tener cuidado, ¿sí? Con la indicación de este tipo de drogas. Con respecto a lo que es los corticoides inhalados en este tipo de pacientes, pasa algo similar. No se vio que tengan un beneficio, no hay una evidencia que nos muestre que tienen un beneficio en el tratamiento crónico de estos pacientes. Lo que sí está indicado en las guías de seguimiento de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Lo que ellos plantean es que se puede hacer una prueba terapéutica
¿sí? Durante 3 meses, ¿sí? En este tipo de pacientes sí presentaran sibilancias no relacionadas con cuadros virales, antecedentes de asma en la familia o cuadros repetitivos con muchísima gravedad. En ese caso, que podríamos decir pacientes que van a tener un API positivo, ¿sí? Un índice de predicción asmática positivo, podrían indicarse los corticoides inhalados para ver si tienen algún efecto beneficioso. Pero en sí mismo no se vio que disminuyeran ni la incidencia ni los síntomas de la broncodisplasia en este tipo de pacientes, ¿sí? Y por último, lo que tenemos son las drogas antirreflujo. Las drogas antirreflujo también son muy indicadas en estos pacientes, sin tener en cuenta que el reflujo que tienen estos pacientes en su mayoría es no ácido. Entonces, estas drogas no tendrían implicancia en el tratamiento de la patología de estos pacientes. Lo que se vio es que el uso o la indicación, ¿sí?, de los inhibidores de las bombas de protones, lo que aumentan es la incidencia de NEC, ¿sí?, la aparición de NEC en este tipo de pacientes. Y por otro lado, como dije al principio, también tienen implicancia en el tema de la absorción de calcio. ¿Por qué? Porque al poner una droga antirreflujo, yo disminuyo la acidez gástrica. Al disminuir la acidez gástrica, voy a disminuir la absorción de calcio, ¿sí? Entonces, termino, ¿sí?, siempre favoreciendo a la osteopenia, a la deformidad torácica, ¿sí? En sí mismo el tratamiento farmacológico, ¿sí?, sacando al oxígeno, ¿sí?, el tratamiento farmacológico de la broncodisplasia no está definido, no hay una droga que sea el gold estándar, ¿sí?, y lo que se plantea tanto en las guías de seguimiento de la SAP, como en este artículo que yo les estoy comentando, como en muchas otras guías de otras sociedades de pediatría, ¿sí?, es que hay que tener mucho cuidado con la medicación que se vaya a elegir en el paciente, ¿sí? Hay que tener muy claro cuál es la meta terapéutica que yo quiero lograr con la medicación que le pongo. Por ejemplo, si yo voy a indicarle un diurético al paciente, ¿cuál es mi meta? Mejorar la función pulmonar, no aumentar o disminuir la diuresis. ¿Se entiende? ¿Sí? Definir cuál es el tiempo, cuánto tiempo voy a dejar yo la medicación y cuánto voy a esperar para ver el efecto. Es decir, poner una droga, una dosis, no va a ser, nunca va a ser suficiente una dosis, pero mantener una medicación o un tratamiento durante 7, 10 días sin ver ninguna respuesta es dañino en los pacientes, ¿sí? Evaluar o sea, tener en cuenta la toxicidad de la droga que yo voy a administrar para buscarla, tratarla y en lo posible prevenirla, ¿sí? Siempre determinar el riesgo-beneficio y obviamente discontinuar el tratamiento si yo no veo cambios en la función pulmonar, en la clínica, ¿sí? Discontinuarlo. O sea, hay muchísimos pacientes que quedan o con el diurético indicado eternamente o con el budesonide indicado eternamente cuando continúan haciendo cuadros o continúan con alteraciones en la función pulmonar o en la clínica, ¿sí? Entonces, es como que el tener presente esto, que el tratamiento es un poco artesanal, un poco no, bastante artesanal, y como que va a depender mucho de cada paciente y de la clínica que este paciente tenga y de cómo se lo vaya tratando y del seguimiento posterior, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de lo que es la inmunoprofilaxis en estos pacientes. Dos tipos, ¿sí?, de inmunoprofilaxis, la activa y la pasiva. Con respecto a la activa, tenemos que estos pacientes tienen que recibir sus inmunizaciones de calendario nacional de vacunación a los 2 meses de su edad cronológica, independientemente del peso y de la edad gestacional que tengan. Y muy importante remarcar y tener siempre en la cabeza que tanto la vacuna antigripal como la vacuna para bordetela tiene que recibirla el paciente y los convivientes hasta que el paciente cumpla los 6 meses, ¿sí? Siempre paciente y convivientes. Y después la inmunoprofilaxis pasiva, que es con el balimizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado, ¿sí?, que lo que va a prevenir es el desarrollo de cuadros graves por infecciones del virus sincicial respiratorio. ¿Sí? Está indicado más que nada en los pacientes menores de 2 años con un diagnóstico de broncodisplasia en los 6 meses anteriores, ¿sí?, al inicio de la etapa de circulación del virus sincicial, o que van a ser dados de alta durante esa etapa. El máximo de aplicación son 5 dosis y la dosis de aplicación son 15 miligramos kilo de manera intramuscular.
Las indicaciones del Palivizumab tenemos recién nacidos pretérmino, que sean menores de 29 semanas, que tengan menos de 12 meses cuando inicia la circulación del virus incisional o que van a ser dados de alta durante esta etapa, ¿sí? Recién nacidos pretérmino, entre 29 y 31.6 semanas de edad gestacional, que tengan menos de 6 meses de edad al inicio de la edad de circulación o que sean dados de alta durante la misma, y menores de 1 año con broncohisplasia, o menores de 2 años con broncohisplasia que hayan requerido tratamiento con suplemento de oxígeno, con broncodilatadores, con diuréticos, en los 6 meses anteriores al inicio de la estación de circulación del virus incisional respiratorio, ¿sí? Y por último, los menores de 1 año que tengan enfermedad cardiológica que presenten, aparte, bueno, la enfermedad cardiológica, y esta se manifieste por un cortocircuito, por hipertensión pulmonar, con cianosis, cardiopatías congénitas, hipertensión moderado grave, hipertensión pulmonar no moderado grave, primaria o secundaria, miocardiopatías y pacientes post-trasplante cardíaco. Lo que es importante resaltar con el tema del Palivizumab es que antes de la incorporación de este anticuerpo monoclonal, hasta el 50% de los pacientes con broncodisplasia requerían de internaciones por bronquiolitis. El último dato que yo encontré es del año 2011, quizás alguno de ustedes tiene algún dato más reciente, pero en el 2011 de ese 50% que se internaba, solo se internó un 4.3%. Con el uso, ¿sí?, del Palivizumab como inmunoprofilaxis o como inmunoprofilaxis pasiva. Y por último, ya para terminar, así ya no los aburro más, vamos a hablar un poquito de lo que es el seguimiento de los pacientes con broncodisplasia, ¿sí? Acordémonos que la broncodisplasia es una patología multifactorial, por lo tanto va a requerir un seguimiento multidisciplinario, ¿sí? Lo principal, el control estricto del crecimiento. Muy importante y a tener muy en cuenta el crecimiento de estos pacientes. En talla, en peso, muy importante. Con respecto al monitoreo de la saturación de oxígeno con el oxímetro de pulso, como dije, siempre realizar control de saturación en el consultorio, si es posible, durante distintos momentos en la alimentación, en la vigilia, en el sueño, ¿sí? Y el monitoreo hay que mantenerlo 2 meses posterior a que yo suspendo el oxígeno, ¿sí? ¿Suspendo el oxígeno y no controlo más? No, lo tengo que controlar por lo menos 2 meses más. Evaluación cardiológica de estos pacientes. La evaluación cardiológica de estos pacientes va a ser cada 3 meses si tienen oxígeno domiciliario y tienen diagnóstico de hipertensión pulmonar. Cada 6 meses si tienen oxígeno domiciliario sin diagnóstico de hipertensión pulmonar y al suspender el oxígeno domiciliario, ¿sí? Esos 3 puntos de evaluación cardiológica tienen que estar en este tipo de pacientes. Las imágenes. Es de buena práctica tener una imagen basal del paciente y obviamente que se va a realizar cada vez que el paciente lo requiera o cada vez que haya o bien una exacerbación respiratoria o algún cambio en la clínica o la ocultación. La gasometría arterial y el laboratorio. Con respecto a la gasometría arterial, está indicada en las exacerbaciones respiratorias y también está indicada en aquellos pacientes que tengan signos de hipercapnia crónica, ¿sí? Y el laboratorio está indicado para el control de lo que es la anemia, el control de niveles de calcio y de fosfato, y el control del medio interno en aquellos pacientes que reciban diuréticos o que estén recibiendo diuréticos en el caso de que sea una exacerbación respiratoria. Las pruebas de función pulmonar. En sí mismo, las pruebas de función pulmonar no es un estudio de rutina, que hay que hacerlo. La prueba de función pulmonar en lactantes, si bien es de mucha ayuda, porque lo que yo puedo ver es primeramente si tiene una obstrucción reversible, y eso me va a habilitar a usar, por ejemplo, el broncodilatador. Las pruebas de función pulmonar en lactantes en nuestro país son súper limitadas. Acá únicamente se hace en el Hospital Gutiérrez y en el Hospital Garrahan, ¿sí? Pero está indicado en las guías de seguimiento realizarle a los pacientes con diagnóstico de broncodisplasia una prueba de función pulmonar, una espirometría en la edad escolar, para después evaluar, según la evolución que tenga el paciente o el resultado que tenga de esa función pulmonar, de ese estudio de función pulmonar, si requiere o no requiere algún tipo de medicación. Con respecto a la endoscopía, lo mismo, ¿sí? Está indicada en aquellos pacientes donde tengamos signos o síntomas de obstrucción de la vía aérea superior,
El estudio de sueño está indicado para descartar trastornos de sueño, sobre todo hipoventilación alveolar central, pero lo que es importante resaltar acá es que el estudio de sueño hay que indicarlo pasada las 38 semanas. Porque si yo lo hago mucho antes, no me termina sirviendo, es obsoleto porque voy a tener trastornos, ¿sí?, propios de la prematurez del paciente, y no me termina sirviendo para el estudio de estos trastornos del sueño propiamente dichos. Y por último, bueno, los estudios de deglución, la seriada y la pH-metría, que están indicados en caso de que yo sospeche una alteración en la deglución, ¿sí?, de estos pacientes. Para terminar, bueno, rescatar esto, ¿sí?, que es la broncodisplasia, es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente, que tiene una importante morbilidad, no solo a nivel pulmonar, sino tiene una implicancia importante en el neurodesarrollo y también a nivel cardiológico, que es de hepatogenia multifactorial y que requiere un seguimiento multidisciplinario al egreso de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Muchas gracias, esta es la bibliografía que usé para armar la clase. ¿Sabés qué? Voy a intentar sacar una captura de nuevo de pantalla para que quede registro, porque hice algo mal y no me quedó, así que banquen un toque, pongan una sonrisa. Ahí vamos, a ver. No sé si entre los que están presentes quieren preguntarle algo a Luz, alguna duda que les haya quedado. Nosotros básicamente en neonatología lo que intentamos como meta es extubar a los pacientes, ¿no? Históricamente, hace 11, 12 años atrás, los chicos tenían una media de días ventilados altísima, 15, 25 días, y de repente llegábamos al momento en el que diagnosticábamos la DBP y estábamos ahí en la neo, ¿sí? Esto cambió rotundamente, extubamos mucho más rápido a los pacientes hoy en día, los tratamos con otras formas de apoyo respiratorio y llega a ser el tubo y el respirador, situaciones puntuales en algunos pacientes que por su prematurez extrema o el cuadro severo respiratorio que tienen lo necesitan, pero tratamos rápidamente de extubarlo. Sabemos que el respirador salva vidas, pero también aumenta la incidencia de mortalidad cuanto más días están ventilados, ¿no? En el momento en el cual intentamos extubarlo y se nos pasaron los días y tenemos un mes encima, porque el paciente ha hecho neumonías asociadas al respirador, ha tenido un ductus, se ha tratado, lo hemos intentado extubar, intentamos y usamos clásicamente los mismos medicamentos que vos mencionaste, pero nuestro objetivo no es tratar de su broncodisplasia, es en definitiva tratar de sacarlos del respirador y después ver cómo evolucionan y si se le puede dar algún tipo de apoyo respiratorio que sea no invasivo y en lo posible dejarlo con una cánula hasta el momento crítico en el cual podamos destetarlo del oxígeno directamente. Yo sé que hace muchísimo tiempo que no externamos o no pasamos a pediatría un paciente con oxígeno, pero sé que Cari, que hace consultorio, tiene pacientes que han tenido intercurrencias y que en este momento tienen dependencia de oxígeno, e inclusive ha hecho palivizumab esos pacientes, se los han derivado de otros hospitales. El programa que mencionaste al final, nosotros lo tenemos desde el año 2009-2010, que se hizo por primera vez la primera aplicación y funciona bastante bien. O sea, sabemos que se internan y que hacen bronquiolitis los bebés, pero creería que la mortalidad no es importante. Hay morbilidad y puede quedar dependencia de oxígeno, ¿no? No sé si Cari quiere mencionar algo del tema que tenga que ver con los pacientes que ella sigue, porque bueno, en esto ella sabe más, y bueno, la gente de pediatría tiene pacientes nuestros que tienen oxígeno, que son dependientes, pero que bueno, han sido derivados, intervenidos por algún motivo y en este momento están en pediatría o han vuelto y luego de un episodio respiratorio lo han requerido, ¿no? Pero bueno, nos seguimos aplicando en definitiva lo que básicamente no hay evidencia de que sirva para algo, pero nosotros lo ponemos, que es lo que se hace en casi todos los centros, ¿eh? Diuréticos y agonistas beta están ahí en la cartilla de todo el paciente que no se puede destetar del oxígeno, ¿no? Gracias, Luz, desde mi parte no te quiero preguntar nada más, me re gustó la clase, ¿sí?
lo que está planteado, sobre todo en este artículo que yo hablé, es eso, ¿sí? Y también lo habla desde la guía de la SAP. No hay una evidencia científica suficiente que demuestre que el uso de esta medicación realmente va a tener influencia en disminuir los días de intubación, los días o el flujo de oxígeno, eso es lo que dice, ¿sí? Y también un poco lo que dije al finalizar el tema del tratamiento. La medicación no tiene una evidencia científica, no, se sigue usando, sí, se sigue usando, pero tener en cuenta esto, ¿sí? Buscar cuál es la meta terapéutica, dejarlo un tiempo prudencial. Muchas veces pasa que los chicos salen del año, tienen 2 o 3 años y siguen con los diuréticos indicados, ¿sí? Y siguen con la hidrocorticosteroidina, y siguen con la furosemida, eso también es lo que pasa. Pues, tener en cuenta de que quizás un uso en un cuadro agudo, como para modificarlo, bueno, a corto plazo quizás sí puede ser que tenga algo de evidencia, ¿sí? Y mejore la clínica del paciente, pero no de manera crónica, ¿sí? No de forma indiscriminada, ¿sí? Indicar el tratamiento farmacológico con meta, con tiempo y evaluando siempre la toxicidad que puede aparecer en el paciente, ¿sí? Y también otra cosa que no dije cuando hablé del tema del oxígeno, me quise acordar del seguimiento y todo, remarcar que los pacientes, por lo general los pacientes broncodisplásicos, tienden a dejar el oxígeno a los 2 años, 3 años, son los menos los que en el seguimiento tienen 5, 6, 7 años, ¿sí? Y siguen requiriendo oxígeno suplementario domiciliario, ¿sí? Y en el caso de que lo sigan requiriendo, la mayoría de las veces tienen atrás alguna comorbilidad que no fue estudiada, que no fue tratada, que no fue tenida en cuenta, ¿sí? Pero por lo general, la oxigenoterapia domiciliaria, como la hipertensión pulmonar en estos pacientes, se suele resolver de manera paulatina la evolución, y ya alrededor de los 2 años y medio, 3 años como máximo, suele estar ya resuelta, ¿sí? Eso me faltó como aclarar, ahora que me dijiste lo del tema del seguimiento, ahí me acordé, ¿sí? Pero también tenerlo en cuenta eso, que si yo tengo un paciente que es broncodisplásico, que tiene 3 años o 4 años, y yo no lo puedo detectar el oxígeno, tengo que empezar a estudiar otras cosas. Tengo que empezar a estudiar que el paciente en realidad sea un broncodisplásico primero, después no tenga un reflujo, no tenga algo cardiológico, ¿sí? No tenga algo inmunológico, no tenga una alteración, una malformación más estructural o anatómica a nivel pulmonar, y eso me dé la explicación de por qué no puede dejar el oxígeno. Y eso también es relevante en el seguimiento del paciente, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Luz. Excelente tu clase. No sé si se escucha lo que estoy diciendo. Sí, sí, se oye. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por participar de esta reunión virtual. Acá les dejé una plantilla para que manden al mail de la NEO su nombre y apellido para que les enviemos su certificado de asistencia, ¿sí? Y nos estamos encontrando mañana a la 1 del mediodía nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Chao, nos vemos. Vemos. La cinta.